a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a realizar conjuntamente desde CIPE y Politer. Simplemente por confirmación, ¿me podéis decir que se escucha bien, que se nos ve en la cámara? ¿Algún asistente a través del chat o en las preguntas? ¿Puede ser? Sonia, ¿tú me escuchas? Perfecto. Sí, yo te Bueno, pues escucho bien. arrancamos. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Gaspar Payá. Soy miembro del Departamento de Desarrollo de CIPE, concretamente del área de clima y de térmica. Y en el día de hoy pues vamos a realizar un webinar conjuntamente entre Politer y CIPE para que conozcáis los productos de Politer, conozcáis el OpenBIM Politer, que es la herramienta que se os propone para realizar proyectos y diseño de instalaciones de suelo radiante con los productos de Politer. Yo, por mi parte, lo que voy a intentar es mostraros cómo funciona la herramienta y en qué está basada, qué objetivos tenemos con esa herramienta, cuáles son las salidas de resultados, etcétera, etcétera. Y desde Politer, buenos días, Sonia. Sonia Buenos Asensio. días. ¿Vale? Sonia nos va pues, a hablar de Politer, de los productos de Politer. Y la sesión en un principio, pues pretendemos que sea, no queremos estar mucho tiempo, sobre una horita y poco. Empezará Sonia mostrándoos los productos, luego continuaré yo con la presentación de la herramienta y al final de la misma pues dejaremos un ratillo para dudas, consultas sobre productos, sobre la herramienta que vayan surgiendo e intentaremos resolver todas esas dudas y sobre todo animaros o mostraros la facilidad de uso de la herramienta para que os lancéis a la piscina y empecéis a realizar proyectos con esta herramienta para cubrir ese tipo de instalaciones de suelo radiante. Por mi parte, Sonia, si quieres, te paso la palabra. Empezamos. ¿Vale? Nos presentas qué es Politer y qué productos tenéis y luego retomo yo. ¿Vale? Vale. Tienes ya, creo que eres ya presentadora, entonces cuando quieras, sí, lo tengo. compartimos pantalla. Vale. Perfecto. Si os parece, durante la presentación, para intentar aligerar un poco la conexión y demás, nos desactivaremos la cámara, Sonia y yo. Bueno, si quieres, Sonia, mientras hablas tú la mantienes conectada, como quieras. Y ya después, al final, retomamos otra vez la cámara y ya vamos respondiendo a preguntas sobre la marcha, ¿vale? Sin más. Vale. Venga, ahora me confirmas que se vea bien la pantalla. Se ve perfectamente. Veo ya la presentación en PowerPoint. Perfecto. Pues adelante. Venga, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Como ha dicho Gaspar, os voy a presentar los productos de Politer, ¿vale? Os comparto la pantalla bien. Entonces, comienzo hablándoles un poquito de Politer para que conozcáis, para los que no nos conozcan, que sepan un poco lo que hacemos. Somos una empresa que llevamos 40 años en el mercado, fabricando sistemas radiantes. Entonces, como podéis ver aquí, bueno, nosotros tenemos la fábrica del elemento base, del tubo y de todos los sistemas. Tenemos nuestras oficinas en Madrid y la fábrica en Guadalajara, en Cabanillas del Campo. Contamos también con un departamento técnico para hacer la realización de todos los cálculos, aunque bueno, de aquí seguramente salgáis más de uno con ganas de hacerlo vosotros, pero bueno, que sepáis que nosotros siempre podemos daros esa opción y lo calculamos nosotros desde aquí. Como podéis ver en la presentación, Politer está certificado por AENOR con el compromiso medioambiental OCS. Al final, esto es un compromiso en el que Politer se compromete a que todas las partículas plásticas que utilizamos en nuestra fabricación no van a acabar en el mar. Vale, y empezamos con los sistemas radiantes, vamos a empezar con los sistemas de obra nueva. Cuando nosotros hablamos de sistemas de obra nueva es porque cumplen con la norma de suelo radiante, con la norma UNE 1264. Entonces, la norma UNE esta lo que dice es que la placa aislante por sí misma debe cumplir con la resistencia térmica requerida según las condiciones de temperatura bajo el forjado.
Entonces, vamos a empezar con el sistema, con la placa Pol Plus Grafito. Como podéis ver aquí, esta placa la fabricamos en 3 espesores distintos. Es una placa que lleva el film adherido y las nopas trabajamos con separación de 6 para hacer nuestros cálculos con 6 y múltiplos de 6, dependiendo de las características de cada obra, de sus cargas térmicas y demás. Entonces, los espesores que tenemos, como podéis ver ahí, marcamos la resistencia térmica, que esta es la resistencia térmica que es la que cumple con la norma que os he comentado. Es decir, la 1840, que tiene un espesor de 40 en total, la placa sola por sí misma estaría cumpliendo con la normativa que dice que se puede poner en los forjados sobre locales calefactados. Es decir, siempre y cuando tengamos un local calefactado debajo, esta sería la placa ideal a poner. En el caso de la 3355, cumplimos la resistencia térmica, esta cumple 1,27, que es mayor a 1,25, que es lo que nos dice la normativa que tenemos que cumplir. Y esta sería para locales no calefactados o sobre terreno. Y luego, por último, tenemos el espesor de 40-62, que cumplimos para cuando tenemos forjados en voladizo, cuando estamos sobre aire exterior. Entonces, esto es lo que nos dice la normativa y es lo que hay que poner. Y es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de calcular, saber qué tipo de elemento base tenéis que elegir en cada caso concreto. Luego, como veis también, en cuanto a la reducción al ruido de impacto, la tenéis puesta ahí. Son 24 decibelios en la placa un poco más fina, 26 decibelios en la otra y 28 en la 4062. Todas nuestras placas desde hace unos meses las estamos fabricando con el material de grafito. Entonces, esto lo que nos ha permitido ha sido poder aumentar la resistencia térmica, la reducción al ruido de impacto, que son los valores que aparecen en la tabla, y todo esto pudiendo reducir un poco el espesor a como estábamos trabajando antiguamente. Antes las placas tenían mayor espesor y gracias al grafito lo hemos podido reducir y seguimos cumpliendo la normativa perfectamente. El siguiente sistema que tenemos, como podéis ver, es muy parecido al otro, lo único que el film de este es reforzado. Esto es una placa termoconformada. La densidad media de esta placa es mayor que la otra porque el film que lleva por encima tiene mayor densidad, entonces hace que la media total sea mayor. Igualmente, aquí tenemos los 3 espesores que hemos comentado en la placa anterior para cumplir la normativa, como podéis ver, 1840, 3355 y 4062. Pero en este caso fabricamos una de menor espesor que no cumpliría con la normativa de obra nueva, pero sí se utiliza para sitios donde tenemos problemas de altura. Entonces, en ese caso nos podemos ir a una placa un poquito más fina, que sería la de 1032, que podéis ver ahí con resistencia térmica de 0,55. Esta placa también, las nopas se trabajan a separación de 6, igualmente todos nuestros sistemas los trabajamos con separación 6, salvo alguno de reforma un poco especial, pero nosotros siempre vamos a múltiplos de 6. Luego, el sistema RIS-RAS es un sistema nuevo que hemos empezado a fabricar hace muy poquito. Es una placa lisa. Igualmente, como podéis ver en la imagen, viene marcado para luego a la hora de poner el tubo que se queden las marcas de la separación y que se haga sobre la separación que nosotros calculamos. Es una placa lisa, también lleva grafito, igual que las otras que hemos visto. Y bueno, esto es un sistema de autofijación. Lleva un velcro, que luego ahora veremos el tubo que también lo lleva, y entonces el montaje es bastante más rápido que los otros sistemas. Lo único que el tubo se quedaría un poquito más desprotegido a la hora de hacer la obra, entonces hay que cuidarlo un poco más.
Aquí podéis ver también las resistencias térmicas, igual los 3 espesores para cumplir todos los casos que nos dice la normativa. Y luego tenemos los sistemas de rehabilitación. Son sistemas especiales para no subir mucho la altura en una rehabilitación y no tener que hacer demasiadas reformas. Entonces, sobre todo para cuando no se quiere hacer mucha obra, tenemos el sistema Miniter, que es como un mortero seco ranurado. Este sí lo trabajamos con un tubo más finito de lo normal, es un tubo de diámetro 12 y lo hacemos para que no suba tanto la altura, porque esta placa tiene simplemente 2 centímetros de espesor y sobre esto pondríamos un mortero autonivelante, que serían simplemente 2 milímetros, lo justo, para poder cubrir todo, para poder cubrir el tubo. Y entonces en este sistema la inercia es mucho más baja de lo que tendríamos en los sistemas de obra nueva cuando llevan una capa de mortero mayor. Luego, sí que es verdad que el Miniter es un sistema, no es el más común de trabajar, porque es un sistema que es más delicado a la hora de mover, hay que tener más cuidado, pesa más, es un poco más frágil, entonces hay que cuidarlo un poco. Y luego tendríamos el Mini 15, que este sistema lo que hacemos es poner la placa que hemos visto anteriormente para... Cuando hemos hablado de los sistemas de termoconformados, había una placa un poco más finita, que es la que ponemos en este caso. En este caso, lo que hacemos con el Mini 15 es poner un tubo de diámetro 15, también intentar no subir demasiado la altura, y seguimos trabajando igual que los sistemas normal, con separación 6 y todo igual. Con esto subimos a 5 centímetros de espesor, contando ya con la capa de mortero. Aquí tenéis una imagen del sistema Miniter para que veáis cómo quedaría instalado. En la mayor parte de la superficie intentamos poner, hay 2 tipos de placas, entonces como veis en la mayor parte de la superficie ponemos la placa que va menos ranurada, que solo va en un sentido, y luego si lo podéis ver un poquito al fondo, donde hacemos las curvas es donde ponemos la otra placa, que es la que va más ranurada para que nos permita hacer las curvas. Bueno, como os he comentado, estos serían simplemente 2 centímetros y es apto para todo tipo de solados. Nuestros sistemas son aptos para todo tipo de solados en todo momento. Sí que es verdad que a la hora de calcular, bueno, luego con Gaspar lo veréis en el programa, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta el tipo de solado con el que estamos trabajando, porque eso sí afecta al rendimiento de la obra. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Aquí tenéis una imagen del sistema Mini 15, también ya puesto en obra para que podáis ver cómo queda. Esto es lo convencional, lo que estáis acostumbrados a ver seguramente. Se puede poner en cualquier tipo de vivienda, igualmente es apto para todo tipo de solados y ahí bueno, tenéis un perfil para que veáis las alturas de cómo quedaría una vez terminado y los 5 centímetros que serían el total más el acabado de suelo, hay que tenerlo siempre en cuenta. Por otro lado tenemos los tubos, trabajamos con tuberías de 5 capas, con una capa intermedia de EVO, que es la que disminuye la absorción de oxígeno y la formación de lodo por corrosión. Entonces esto lo que hace es aumentar el rendimiento de la instalación y su vida útil. Trabajamos distintos diámetros de tubería y distintos tipos. Entonces, como podéis ver aquí, trabajamos con diámetro 15 y diámetro 16. Todos ellos tienen el mismo diámetro interior, lo único que varía es el espesor del tubo. Entonces, el EvoFlex Plus lo fabricamos en PRT2. Este sería el de diámetro 15. Luego tenemos el de diámetro 16, que se fabrica tanto en PRT como en PEX. La diferencia del PRT y del PEX es la reticulación del tubo, es simplemente la manera de reticularlo a la hora de fabricarlo.
pero la diferencia final, el rendimiento de la tubería y su resistencia es prácticamente la misma. Luego ya, como veis, tenemos el Legofeles RIS-RAS, que este sería igual que el PRT. Este lo trabajamos tanto en diámetro 15 como en 16 y llevaría alrededor del tubo, lleva el velcro, para luego poder instalarlo sobre el elemento base. Los elementos comunes de la obra principalmente son estos que aparecen aquí. La tira perimetral, que se pone antes de montar el elemento base. Es muy importante ponerlo por todo el perímetro de la obra para absorber las dilataciones que se puedan producir por el calor, por las diferencias de temperatura. La hoja PE es un film de polietileno que se pone debajo del elemento base cuando trabajamos sobre terreno para evitar problemas de condensaciones. Luego tenemos distintos tipos de aditivos que se ponen dependiendo del sistema que estemos trabajando para reducir un poquito el espesor del mortero. Esto se echa en el mortero, ¿vale? Para que luego el calor se reparta uniforme en la instalación y no haya problemas de rotura ni nada así. Las juntas de dilatación, normalmente esto lo ponemos en los pasos de puerta o cuando tenemos una estancia muy grande, muy grande y tenemos que dividir para que no haya problemas, igual que con la tira perimetral, reabsorbe las dilataciones. Entonces, la junta de dilatación hace la misma función, solo que lo hace, pues depende de lo que os he comentado, o en los pasos de puerta o si tenemos que dividir alguna instancia para que no haya problema. Y los codos guía lo ponemos en el tubo, en la salida del colector hacia el circuito cuando hacemos la curvatura para evitar que se estropee ese tubo en la curva. Tenemos dos tipos de armarios para los distribuidores, el modelo ACT y el modelo DRE. La única diferencia que hay entre ellos es que el modelo ACT tiene cercos. Entonces, a la hora de instalarlo, el acabado es mejor, porque el cerco hace que se vea mejor el acabado. Los armarios tienen 9 centímetros de profundidad, lo cual se puede instalar en cualquier tipo de tabique, aunque sea un tabique fino. Y luego el ancho, tenemos 3 tipos de ancho dependiendo de las salidas que tengan los distribuidores. Aquí tenemos los distribuidores con los que trabajamos. Son iguales, la única diferencia que existe entre ellos, como podéis ver, es el accesorio de unión al tubo. En el modelo FBH, este accesorio es de latón y en el modelo HKV es de polisulfona. La polisulfona es un plástico muy resistente y de hecho el colector en sí, los ramales principales están fabricados en polisulfona. Como podéis ver ahí también están los caudalímetros, cada una de sus salidas tiene su caudalímetro, tenemos el purgador automático y la llave de vaciado. Y a esto le podemos añadir elementos opcionales, como la válvula de presión diferencial, ¿vale? Que esta la ponemos en los casos en los que queramos, sobre todo cuando trabajamos con aerotermia. Entonces, así garantizamos que la bomba tenga el caudal que necesita siempre, aunque todos los circuitos de suelo radiante en ese momento estén cerrados porque no necesitan funcionamiento. Luego, el estrato es un elemento al que nosotros le damos muchísima importancia en las instalaciones porque es un filtro de lodos, tiene un imán para las partículas férricas y luego va incorporado el purgador automático. Entonces, esto lo que tiene dentro es un cepillo que cada X tiempo lo que hay que hacer es hacerle una limpieza y abrir la llave de vaciado y vaciar toda la suciedad de la instalación que se queda dentro. Porque por mucho que nuestra instalación sea una instalación cerrada,
Al final el agua siempre tiene partículas y se acaban ensuciando, los elementos como las bombas, las máquinas de aerotermia y demás, al final ensucian el agua. Entonces con el estrato lo que hacemos es alargar la vida útil de la instalación y mejorar su rendimiento. Y luego le podemos añadir los termómetros. En cuanto a la regulación, bueno, aquí comentaros que tenemos muchas opciones y esto es un poco más complejo, entonces, bueno, para que veáis un poquito, sobre todo por encima, qué opciones tenemos, podemos poner una regulación desde lo más básico a lo más complejo, con muchos aparatos y muchos controles. Podemos empezar de una regulación sin programación, que sería un termostato básico en el que solo podemos subir y bajar temperatura. Podemos tener un termostato con programación. Se puede tener un termostato con programación, pero además que tenga wifi, y esto lo que nos permite es poder controlar la temperatura desde el móvil y así tener, bueno, pues si queremos tener la vivienda a una temperatura antes de nosotros llegar, pues desde el móvil es mucho más fácil tenerlo, por si dejándolo programado solo sin wifi no sabemos un poco los horarios que vamos a tener. Luego también tenemos una regulación inalámbrica, sobre todo para los casos de reformas en los que es mucho más difícil poner un cableado. Y luego ya tenemos la opción multi 4, que es la que nosotros llamamos, que aquí le podríamos incorporar, como veis abajo en la imagen de la derecha, le podemos incorporar de todo. Tenemos la opción de poner, en lugar de termostatos, se pueden poner simplemente sondas ciegas. Se puede poner una pantalla central en la que controlemos todas las estancias, sin necesidad de ir uno por uno en cada uno de los termostatos. Bueno, aquí hay muchísimas opciones que también habría que verlo un poco en cada obra, ver lo más adecuado en ese momento. Aquí os mostramos la regulación Wi-Fi. Bueno, en este momento la verdad es de las últimas que hemos sacado, pero es la que más se está utilizando últimamente, porque es un termostato muy común, es muy básico de manejar, es un termostato programable, lo único que tiene Wi-Fi, como os he comentado, entonces se puede controlar desde el móvil y es mucho más fácil de manejar. Y luego, por último, os hemos querido mostrar algunas de nuestras obras representativas para que veáis que no solo ponemos suelo radiante en viviendas, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en suelo radiante, pero bueno, para que veáis que, por ejemplo, se puede poner en el parque de bomberos, como ya hemos hecho, para evitar heladas en el parking, para que luego no haya problemas en la salida de los camiones, en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, lo hemos puesto en cámaras frigoríficas, en hoteles, podéis ver aquí museos, estaciones, diversas cosas para que veáis que el suelo radiante tiene más aplicación que simplemente ponerlo en una vivienda, que está muy bien, pero bueno, que sepáis que se puede poner en otras instalaciones. Y nada, por mi parte, bueno, he terminado para que tengáis claro un poquito los materiales que trabajamos, para la hora de trabajar vosotros saber qué elegir en cada momento, qué es lo más adecuado. Y nada, dejo a Gaspar que os cuente un poquito cómo funciona el programa y así ya nos metemos un poco más en eso. Perfecto, Sonia. Pues muchas gracias. A ver, retomo yo la presentación. Vale. Vale, ¿veis ya mi pantalla? Sí, se ve. A ver, sí, perfecto. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues una vez conocidos los productos con los que trabaja Politerno en cuanto a suelo radiante, lo que vamos a hacer es ver cómo diseñar instalaciones con dichos productos, ¿no? Os voy a mostrar para ello pues, la herramienta que
que hemos desarrollado conjuntamente, es el OpenBIM Politer. Esta herramienta nos va a permitir diseñar la instalación de suelo radiante por hasta los colectores, ¿vale? Ver las necesidades, calcular emisiones térmicas de los circuitos, determinar temperaturas necesarias, al final calcular la cantidad de material y de equipamiento que necesitamos en nuestra instalación para que todo aquello funcione. Y para ello, pues esta herramienta la tenemos alojada en BIM Server, en BIM Server Center, en la store de BIM Server Center. Ya supongo que los que conozcáis un poco CIPE o el tema del OpenBIM que estamos trabajando desde hace ya unos años, pues estaréis familiarizados con esta plataforma. Simplemente como pincelada, como para ponerlo en situación, esta plataforma es una plataforma en la que pues, nosotros tenemos nuestra cuenta de usuario, nos va a permitir trabajar en colaboración con otros profesionales en proyectos de la construcción, calculando instalaciones, estructuras, modelando geométricamente nuestro edificio, determinando contenido de nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos a través de esta plataforma, BIM Server Center, de forma que podamos compartir nuestro trabajo con el resto de profesionales que forman parte de nuestros proyectos. Y en ese sentido, pues OpenBIM Politer, la ventaja que tiene al trabajar en este flujo de trabajo OpenBIM es que, ahora os mostraré la aplicación, pero puedes, como si dijéramos, obtener el modelado geométrico del edificio, que al final determinará los recintos sobre los que vamos a disponer el suelo radiante. Puede obtener también de ese proyecto el resultado de las cargas térmicas. Pues si un compañero de mi proyecto pues ya ha realizado el cálculo térmico, ha realizado el cálculo de cargas térmicas, conoce la composición de los cerramientos porque ya ha hecho cumplimiento del código técnico en su apartado H1, H0, etcétera, etcétera, ya puede conocer el cálculo de las cargas térmicas. Esta aplicación se puede favorecer de ello y recoger todos esos datos. Pero además, pues también va a permitirnos trabajar desde cero. Yo la intención que tengo al mostraros hoy esta herramienta es que veáis cómo trabajar con ella, hasta dónde llega y desde dónde podemos partir, ¿vale? Entonces, para utilizarla, lo único que tenéis que hacer, pues accediendo a BIM Server Center, aquí tenéis la Store. En la Store pues tenéis todas las aplicaciones con las que estamos trabajando, instalaciones eléctricas, para mediciones de presupuesto, etcétera, etcétera. Y desde allí podéis acceder a OpenBIM Politer, descargarla, crearos una cuenta de usuario. Lo único que os va a pedir es una dirección de correo y un nombre de usuario y una contraseña. Con eso ya podéis empezar a trabajar. Y ahora pues voy a mostraros básicamente la herramienta, en qué consiste. Aquí la tenéis, ¿vale? Y lo que os decía, mostraros hasta dónde llega y desde dónde puede partir, ¿vale? Que creo que también es muy importante saber desde dónde podemos partir, porque el hecho de que se llame OpenBIM Politer tampoco quiere decir que necesitemos estar trabajando en un proyecto BIM, con un IFC, con un modelador geométrico súper complejo, no, ¿vale? Nos da muchas posibilidades y la intención es que las veáis todas. Bueno, pues esta es la herramienta, este es el entorno de la herramienta, como veis, orientada al diseño del suelo radiante, de ahí que pues, los principales elementos que estáis viendo en los menús y demás son herramientas para trabajar con la instalación de suelo radiante, los trazados, colectores, circuitos, etcétera, etcétera. Este proyecto, esta obra ejemplo, la tenéis disponible en gestión de archivos del programa. Tenéis un apartadito en el que tenéis la posibilidad de cargar ejemplos. Este ejemplo está disponible, aquí lo tenéis. Desde ejemplos podéis abrir esta obra. Y esta obra pues, lleva ya pues, una instalación calculada, con los circuitos diseñados para que sepáis, pues, conozcáis un poco el contenido de la herramienta y no partáis desde cero, ¿vale? La voy a utilizar para mostraros las diferentes opciones del programa y a continuación os mostraré cómo empezar una obra desde cero. La herramienta en sí, como veis, está estructurada aquí pues, en dos paneles principales, ¿no? Como si dijéramos, uno a la izquierda donde tenemos las distintas plantas del edificio o planos sobre los que queremos trabajar, ¿vale? Una pequeña vista 3D, al final, pues aunque estemos trabajando, como después veréis, con plantillas de AutoCAD, sin modelo geométrico del edificio, etcétera, etcétera, pues no estamos dejando de disponer cosas sobre
un espacio virtual en 3D y aquí vamos a poder ver cómo repercute nuestra instalación en esa vista 3D de nuestra instalación. Pues aquí podéis ver una pequeña vista 3D con todos los circuitos de la obra dispuestos y si tenemos el modelo geométrico del edificio, pues cómo interacciona con ese modelo geométrico. Vale, pues tenemos las distintas estancias, los recintos, los circuitos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después del panel principal en el que vemos el plano sobre el que estamos trabajando. En este caso, pues esta obra tiene una planta cubierta y una planta baja. Esta planta baja tengo una serie de recintos definidos, ¿vale? Si me permitís que borre la instalación, lo podéis ver. ¿Vale? Tenemos una serie de recintos. Simplemente de los recintos lo único que necesitamos es el perímetro de dichos recintos para poder trabajar la disposición de los circuitos sobre ellos. Y los recintos no dejan de ser eso, un perímetro y una serie de datos. Datos de partida, pues que pueden ser, pues, si tenemos las cargas térmicas, una tipología, pues unas características básicas de ese recinto, pues saber si vamos a colocar calefacción o no, una serie de opciones específicas para el sistema de suelo radiante en el que podremos establecer pues características propias del suelo radiante. Temperatura superficial máxima, temperatura superficial máxima para el área periférica, si queremos utilizar esos pasos un poco más estrechos que nos permiten alcanzar temperaturas más elevadas en la superficie del suelo. Una cosa muy importante que ha comentado Sonia, que es el tema del solado, ¿no? Los revestimientos que vamos a utilizar en nuestra obra, porque de ellos va a depender el aporte térmico de nuestro circuito. Y si dimensionamos, que es lo que vamos a hacer con este programa, es una de las opciones que tiene, de este solado va a depender la temperatura de impulsión que vamos a necesitar en nuestra instalación. O sea, no es lo mismo trabajar un suelo radiante con mosaico cerámico, ¿vale? Ya que la temperatura al circuito le va a costar poco vencer esa resistencia que supone ese solado que trabajar, por ejemplo, con parqué, que a lo mejor necesitaremos una temperatura un poco más elevada. El parqué es un material un poco más con mayor resistencia térmica que el solado cerámico y pues el programa todas esas cosas las va a tener en cuenta a la hora de calcular tanto el aporte térmico dada una temperatura de impulsión como la temperatura de impulsión que necesitaremos para alcanzar un determinado aporte térmico. ¿Vale? Todas esas opciones las tenemos por aquí, en el recinto. Podemos trabajar, como os decía, con cargas térmicas que la conocemos, la definimos. ¿Que no la conocemos? Pues podemos trabajar sin definir la carga y en el tipo de recinto pues podemos establecer, por ejemplo, un ratio. Pues, en los dormitorios quiero trabajar con un ratio de 100 vatios metro cuadrado de calefacción, o 70, porque está mejor aislado, o no sé, el que sea. Y el programa ya aplicará ese ratio al perímetro que hemos establecido para ese recinto. ¿Vale? Estas opciones son las que nos van a permitir definir nuestro edificio y después pues tendremos opciones específicas ya de diseño de los circuitos, herramientas para hacernos más cómodo el diseño de toda la instalación. A ver si me permitís, recupero la obra calculada, ¿vale? Después tenemos una serie de opciones generales en la que podremos, por ejemplo, visualizar el catálogo con el que estamos trabajando, pues qué tipos de tubería, con qué rollos queremos trabajar, si queremos tener disponibles una serie de rollos que el fabricante nos permite o no. Lo mismo con los sistemas, los paneles, pues cada uno de los paneles, con qué paso queremos trabajar en cada uno de los sistemas que nos ofrece el fabricante. Pues, no sé, si quisiéramos filtrar y decir, pues mira, voy a trabajar con el plus grafito, pero no quiero trabajar con paso 30, no quiero que me lo permita el programa. Pues podemos desactivar y el programa ya no lo considerará a la hora de calcular. ¿Vale? Una serie de opciones. Opciones de dibujo para los planos, etiquetas, qué queremos ver en las etiquetas de los circuitos, pues si queremos ver los resultados, no, simplemente el nombre, lo que sea. Todo configurable para obtener la salida de resultados que nos interesa y en el formato que nos interesa. Aquí tenemos las herramientas propias, como os decía, para la instalación. Pues tenemos la posibilidad de introducir circuitos, de definir su trazado, modificar esos circuitos. Luego en un ejemplillo os enseñaré básicamente cómo trabajar estas herramientas. Posibilidad de definir los colectores, conectar
los conectores con los circuitos a través de estas tuberías de conexión, añadir anotaciones, acotaciones, no sé, etiquetas, infinidad de opciones, ¿vale? Una paleta de edición que tengo aquí fijada en el panel y que puedo soltar o fijar cuando quiera, que me va a permitir acceder rápidamente a herramientas de edición como borrar, mover, cortar, copiar, etcétera, etcétera. Y por último, la parte de cálculo, ¿vale? Una vez calculada la instalación, el programa lo que nos va a permitir va a ser generar una medición. Al final el objetivo es diseñar una instalación, saber qué aporte térmico nos va a aportar esta instalación, si vamos a cubrir las cargas, si no, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también la parte final es la salida de resultados. Salida de resultados en cuanto a listados que os mostraré con el aporte de cada uno de los circuitos, pero también ese cuadro de materiales, esa medición, ese listado de elementos necesarios en la instalación, que además pues, hemos realizado conjuntamente con Politer, por supuesto, en el que hay una serie de criterios que van a permitir que, una vez calculada la instalación, tengamos absolutamente todo lo necesario para que esa instalación funcione, ¿vale? En base a los requerimientos que Politerm, en este caso, ha establecido. Pues si necesitamos, no sé, en el colector ciertos elementos, en la instalación todos esos elementos comunes que comentaba antes Sonia, de banda perimetral, hoja de polietileno, codos guía, termostatos, etcétera, etcétera, todo eso lo vamos a poder obtener con esta medición, ¿vale? La medición de los rollos pues es una herramienta que nos va a permitir optimizar los rollos de tubería que vamos a necesitar en nuestra obra. Y por último, pues una novedad de hace relativamente poco en este programa, y es la posibilidad de estar trabajando siempre con la última versión de la tarifa publicada por Politer, ¿vale? Es decir, nosotros arrancamos un proyecto hoy y mañana Politer cambia la tarifa porque añade un producto, porque modifica la descripción de uno, porque cambia el precio. Sabéis, la volatilidad de los precios actuales es brutal. Pues sabemos que con esta opción siempre vamos a poder estar trabajando con la última tarifa publicada por el fabricante, ¿vale? Eso nos va a dar la tranquilidad de saber que no vamos a fallar con la medición. Como decía Sonia, pues en su departamento técnico pues calculan instalaciones a diario, montones de instalaciones, de proyectos que se están realizando con esta herramienta. Y lo bueno también de esta herramienta es que nos va a permitir, por ejemplo, que nos revisen la instalación, ¿no? Es decir, podemos lanzarnos a una piscina, como os decía, la herramienta no es compleja, está muy guiada por los criterios del fabricante y no va a calcularnos barbaridades. Pero si queremos tener la tranquilidad, pues siempre podemos compartir de alguna forma estos cálculos con su oficina técnica y asegurarnos de que esa instalación está bien calculada. Es como adelantamos un poco, avanzamos y agilizamos nuestro proyecto para conseguir una instalación FETEM utilizando estos sistemas de Politer, ¿vale? Entonces, este es un ejemplito que quería mostraros para que podáis ver todas las herramientas, todas las opciones que tienen los circuitos. Aquí tenéis todos los sistemas disponibles por el fabricante para trabajar con sus productos. Filtramos, por ejemplo, lo que decía Sonia de que un panel determinado trabaja con unos diámetros determinados de tubo. Pues aquí ya está todo filtrado. Si trabajo con uno de baja altura, como puede ser el Militer que ha presentado Sonia, pues las tuberías disponibles son las de 12. No me permite trabajar con un tubo de 16 o mayor. ¿Vale? Si trabajamos con el plus grafito, pues ya me filtra, me coloca los tubos disponibles y los paneles de esos espesores de placa distintos que tiene cada sistema y que ya pues dependerá, como decía Sonia, de dónde vayamos a colocar este panel, si en una planta baja en contacto con el terreno, si en un recinto calefactado o sobre recinto no calefactado, si en un voladizo con un paramento inferior expuesto a la intemperie, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso lo vamos a poder determinar desde aquí. Y una serie de opciones que la mayoría de ellas, si os fijáis, tienen un candadito, porque el programa va a calcular, va a proponernos un dimensionamiento de la instalación y va a proponernos valores para todo. Es decir, un ejemplo. Aquí tengo una temperatura de impulsión, ¿vale? En este circuito. El programa, cuando
diseñemos la instalación y tengamos todos los circuitos conectados con el colector, aplicando el criterio de dimensionamiento que se establece en la norma, en la F64, ¿vale? Lo que va a establecer es una temperatura de impulsión necesaria para que todos los circuitos conectados a ese colector alcancen la emisión térmica necesaria o la máxima aportable por norma, ¿vale? Pero claro, si nosotros, por ejemplo, queremos conocer qué emisión térmica tendría este circuito trabajando en lugar de 41 a 40, pues el programa nos lo dice. Si os fijáis aquí, pues este circuito, con esta superficie, con esta longitud, etcétera, etcétera, aporta menos vatios, lógicamente, si trabaja a 40 que si trabaja a 41,5. ¿Vale? Entonces, el programa nos permite diseñar, dimensionar la instalación de forma automática, pero siempre actuar sobre cualquiera de los parámetros de la instalación. ¿Vale? Lo veréis más claro ahora en un ejemplo. Y a la hora de obtener la serie de resultados, una vez calculada la obra, tengo una serie de listados. ¿Vale? Tengo listados de cálculo, tengo los planos que os comentaba también. Por ejemplo, resultados de cálculo, pues tenemos un compendio de todos los circuitos de la obra dispuestos en sus recintos, divididos por recintos, con los datos de cálculo, potencias aportadas, sistema utilizado, los recintos con sus cargas, etcétera, etcétera. Además de información adicional también muy útil, como pueden ser, por ejemplo, los colectores con sus temperaturas de impulsión, caudales, pérdidas de carga que necesitaremos después para diseñar nuestra instalación de distribución de agua, etcétera, etcétera. La potencia que aporta cada circuito bien establecida, pues, para saber si nos falta o no nos falta potencia que aportar con sistemas adicionales. Pues sabéis que el suelo radiante al final tiene una serie de limitaciones fisiológicas, como son temperaturas superficiales máximas, en refrigeración, aporte sensible de calor, etcétera, etcétera. Pues aquí nos podemos hacer una idea de si nos falta algo que aportar para después pues, diseñar un sistema adicional o actuar sobre la instalación para conseguir mayor aporte. Un resumen de resultados, los tubos, las áreas de servicio, es decir, las tuberías que unen el colector con el recinto en concreto, con el circuito que está a 15 metros, pues esa tubería va dejando calor también por donde pasa. Y ese calor lo podemos aprovechar, pues, por ejemplo, en recintos de paso, como pasillos o áreas de paso en las que discurren las tuberías, pues esas tuberías van dejando calor y el programa pues, también nos va indicando cuánto calor se dejan y en qué recinto. ¿Vale? Y por último, pues esa distribución de rollos que lo que nos permite ver es qué rollos y a qué circuitos van a ir asignados cada uno de los rollos. Es decir, nos optimiza la instalación, la distribución de los circuitos en cada uno de los rollos que comercializa el fabricante para así conseguir un resto mínimo, es decir, que nos sobre el mínimo de tubería. ¿Vale? Esta distribución, pues al final nos dice cada rollo a qué recintos y con qué longitud va a estar asignado. ¿Vale? Planos, pues los planos nos permite componer los planos. En este caso, por ejemplo, la cubierta no me interesa. Puedo hacer una configuración, seleccionar periféricos. Aquí, por ejemplo, este plano, le doy a continuar, puedo, después de exportarlo, aquí tendría una previsualización del plano y lo podría, pues no sé, pues, exportar en formato de imagen o PDF. Podemos obtener también planos en DXF WG a través del menú específico de planos, pero este en PDF, creo que es bastante interesante que lo veáis, pues lo tendríamos en este sentido de esta forma. Simplemente un plano PDF con la instalación calculada, las etiquetas seleccionadas, con los datos que hemos querido mostrar, etcétera. ¿Vale? Y lo que os decía también, la medición, pues nos hace un cálculo de todos los elementos necesarios en la instalación. Aquí tenemos el tipo de regulación que perfectamente ha explicado antes Sonia, pues son muchas las opciones que ofrece Politer. Aquí tenemos la posibilidad de trabajar con todas. ¿De qué forma? Pues son simplemente propuestas. Si tenemos claro que vamos a trabajar con la Wi-Fi, pues podemos simplemente seleccionar la Wi-Fi y el programa nos generará una medición de esta instalación
contemplando ese tipo de regulación. Si no sabemos cuál utilizar y necesitamos la valoración económica para decidirnos por una o por otra, podemos seleccionarlas todas, aceptamos y el programa nos calcula la medición con todos los productos necesarios, ¿vale?, para esa medición. Y además podemos después verla en un listado específico que tendremos aquí, que es el de la medición. Aquí está. ¿Vale? Y aquí pues tenemos un resumen de todos los productos con su precio, con su cantidad, con su descripción que necesitamos en nuestra obra, ¿vale? Lo que ha calculado el programa en base a todos los criterios que os decía que Politer ha establecido, hasta obtener pues, una valoración económica final de lo que sería la parte de suelo radiante y después cada una de las regulaciones. Pues esto nos ofrecería pues, una idea, nos daría una idea de cada tipo de regulación, su valoración económica. Todos los listados que ofrece el programa, como sabéis, pues, se pueden exportar a PDF, a cualquier formato de texto, o directamente imprimir en nuestra impresora, etc. Entonces, visto ya este primer vistazo del programa, un poco intenso, pero que ya nos da una idea de cómo y con qué trabaja el programa, ¿cómo podemos empezar un proyecto con esta obra, con esta herramienta? Perdón. Pues fijaros. Como os decía, aunque trabajemos en un entorno 3D, instalación en 3D, modelos geométricos complejos, etcétera, etcétera, podemos trabajar desde cero sin modelo geométrico. ¿Cómo? Pues así. ¿Vale? Me creo una obra. Lo primero que me pide el programa al entrar es vincularme con mi cuenta de usuario de BinServer que ya he creado para poder descargar el programa. Y una vez aquí, pues simplemente me puedo conectar a un proyecto si ya dispongo de información de la que nutrirme, como os decía antes, modelo geométrico, cargas térmicas, etcétera, etcétera, o crear un nuevo proyecto. Como parto desde cero, creo un nuevo proyecto. Ejemplo Politer. Lo catalogo, pues tipo de proyecto, en este caso pues es formativo, visible para todos los usuarios. Esto es gestión de mi proyecto en esa plataforma BinServer que os he comentado antes, para ver quién puede colaborar conmigo, quién puede ver ese proyecto que estoy calculando, etc. Acepto. Acepto. Y aquí ya el programa parte desde cero. No tengo planos, no tengo nada, no tengo geometría, no tengo nada. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, simplemente crearme los planos. Pues imaginad que es una viviendita unifamiliar con una única planta baja, ya tengo mi plano creado y lo que voy a hacer es trabajar con una plantilla. Pues puedo buscar plantillas en DXF, DWG, ficheros de imagen, PDFs, lo que quiera, ¿vale? Aquí tengo todas las posibilidades de ficheros que acepta el programa. Utilizo la plantilla, la importo. Una vez traída, aquí tengo herramientas para imaginar que es una imagen. Si es un DXF, generalmente vienen todos bien escalados a partir de AutoCAD o del programa que utilicemos, pero si fuera una imagen podría escalarla. Tengo herramientas aquí para definir la escala, para definir el origen de coordenadas de la plantilla. En caso, por ejemplo, de utilizar varias plantillas en el edificio para que todas estén una sobre otra y ese modelo 3D quede bien definido. ¿Vale? Acepto y lo único que me quedaría sería activar su visibilidad. Activo la visibilidad y ya la tengo aquí. Siguiente paso, ¿cuál sería? Pues crearme los recintos, definir el perímetro de esos espacios para poder calcular la instalación. Me creo un recinto, me dice que necesito una tipología, la creo y le digo, por ejemplo, pues oficina. Pues la oficina va a estar definida solo para calefacción, con estas temperaturas y cargas térmicas, las opciones de suelo radiante que toquen. Oficina 1, por ejemplo, defino las cargas si las conozco, si no, trabajo con ese ratio que ya habéis visto dentro del tipo, ¿vale? Y dibujo el perímetro de mi oficina. Puedo trabajar con herramientas de ortogonalidad, activar capturas sobre las plantillas, sobre este DXF puedo activar las capturas. Como os decía, trabajar con
rastreos, perpendicularidad, herramientas de dibujo que ya sabéis que todos los programas disponen, y ya tendríamos nuestro recinto creado. Este es nuestro perímetro. ¿Que queremos trabajar con más, generar el resto? Pues lo mismo, me creo un recinto, voy trabajando su perímetro. ¿Vale? Aquí lo hago de forma un poco rápida y burda, tampoco quiero que esto se vuelva o se alargue demasiado. ¿Vale? Definiría el perímetro de mi recinto y así hasta completar mi edificio. Como veis, como trabajo con un ratio, me está ya proponiendo unas cargas para cada uno de los recintos. Siguiente paso, ¿cuál sería? Pues dibujar los circuitos, ¿vale? ¿Puedo dibujar un circuito? Simplemente selecciono el sistema, por ejemplo, el plus grafito, una serie de valores por defecto, pues los podríamos cambiar y decir, pues quiero trabajar con paso 18, sin refrigeración, ¿vale? Y definir el circuito, pues a lo largo del perímetro del recinto, por ejemplo, ¿vale? O como sea, defino el área que quiero que cubra mi circuito de suelo radiante, ¿vale? En un recinto puedo tener varios circuitos, ¿vale? Y después, por último, el trazado. El trazado va a determinar la longitud de tubería de mi circuito. Con esto ya tendríamos, por ejemplo, estos 3 circuitos. Lo único que necesitaríamos sería colocar un colector, le damos un nombre, ¿vale? Lo colocamos y luego conectaríamos cada uno de los circuitos con este colector. ¿Vale? Ya podría ir llevando la tubería hasta cada uno de los circuitos. ¿Vale? Con esto, pues ya podría ser válida esta instalación. Imaginad, pues, no sé, ya lo tengo acabado, le doy a calcular, me dimensiona pasos, me dimensiona temperaturas. Aquí el colector, por ejemplo, este va a estar trabajando, necesita trabajar a 47 grados, etcétera, etcétera. Ya he determinado todo. Con esto ya podría calcular la medición, generar la medición de los rollos, generar la medición, los planos, todo lo que hemos visto antes lo podríamos hacer con esta obra. Y esto pues tiene una pequeña repercusión en 3D. ¿Vale? No hay un modelo geométrico del edificio de base, pero nosotros hemos dispuesto una instalación realmente en 3 dimensiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues esta planta está en una cota determinada, si creara una planta por encima otra cota, pues la colocaría encima, etcétera, etcétera. Y como veis, pues hemos podido trabajar en una instalación simplemente a partir de unas plantillas en DXD. ¿Vale? Este sería el caso más básico, más simple. Si realizamos el rizo, pues podemos trabajar, como os decía, con el flujo de trabajo OpenBIM, por eso el nombre de la aplicación, ¿no? OpenBIM Polytech. En ese sentido, pues si os fijáis, aquí tengo un proyecto en 3 dimensiones que tiene un modelado geométrico, es una vivienda familiar, muy pequeña en este caso, ¿vale? Que ya tengo alojada en mi plataforma, en la plataforma, soy miembro de este proyecto, bueno, el arquitecto de turno puede haberme hecho el modelo geométrico, mi compañero haber hecho el cálculo de las cargas térmicas, y aquí pues dispondría de un edificio con sus recintos y además, en este caso, tengo unas cargas térmicas y un modelo analítico. ¿Vale? En el contenido de este proyecto, aquí podéis ver que tengo pues un resultado de cargas térmicas y ese modelo geométrico y el analítico que he necesitado para calcular las cargas térmicas. ¿Eso en qué se traduce a la hora de trabajar en OpenBIM Polytech? Pues que yo puedo, a la hora de crear un nuevo proyecto, ¿vale? Ejemplo, a este le vamos a llamar ejemplo BIM. Como soy miembro de ese proyecto, lo voy a seleccionar, se llama Webinar Polytech, acepto,
Y el programa antes no me mostraba nada, pero ahora ya me dice, oye, que tienes un fichero que viene de Cipeter Loads, que es el programa de cargas térmicas. ¿Vale? Aquí tenéis este edificio calculado con sus cargas térmicas. Entonces me dice que ya tienes cargas térmicas, que además tienes un fichero de CP Architecture, que es la aplicación que ofrecemos para modelado geométrico. Ahora aquí la tenéis, en el que tengo el modelo geométrico de mi edificio. Puedo, o sea, aquí puedo jugar, visualizarlo en 3D, meter mobiliario. Aquí sí tengo la vista 3D del edificio, puedo trabajarlo y puedo utilizarlo pues, como plantilla para empezar mi proyecto, ¿no? Entonces, ya me avisa la aplicación de que tengo esos dos ficheros, los selecciono y el punto de partida ya no va a ser un lienzo en blanco, sino que vamos a tener todo nuestro edificio con el perímetro de todos los recintos definido, con las cargas térmicas que he calculado en Cipeter Loads también definidas en cada uno de esos recintos, y ya no tengo que meter un DXF, crear mi perímetro de todos los recintos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, pues mirad, de este modelo geométrico detecta estas 4 plantas, me voy a centrar solo en la planta baja, llegan todos estos tipos de recinto, ¿vale? Termino y el programa ya me lo trae todo. Acepto. Y como os decía, el punto de partida ya no es un lienzo en blanco, sino que es una planta, un plano de planta, con un modelo geométrico del edificio definido. Aquí lo puedo visualizar. Y además, pues lo que me ha hecho automáticamente ha sido crearme el perímetro de todos los recintos. Ya tengo todos los recintos definidos, con su perímetro, con sus cargas térmicas, si las hay. Por ejemplo, para este recinto baño tengo unas cargas térmicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que necesitaría ahora sería definir las opciones de esos recintos ya a nivel suelo radiante, ¿vale? Entonces, tengo herramientas que me permiten asignar características a varios a la vez. Por ejemplo, en este caso, pues fijaos, voy a aplicarle a todos los que son habitables y no son cuartos de baño, ¿vale? Las mismas características de temperatura de calefacción y aquí en suelo radiante el mismo tipo de suelo. Revestimiento de suelo, pues todos tienen baldosa cerámica, por ejemplo, ¿vale? Acepto y ya tengo todos esos definidos. Después, tengo otros como son el garaje, hay un patio, etcétera, a los que no les voy a definir temperaturas, ni cargas, ni nada, ¿vale? Y por último tengo los baños, a los que les voy a aplicar una característica específica en suelo radiante, que es el considerarlos como baño o aseo. Esta es una opción bastante interesante porque la norma lo que establece a la hora de calcular las temperaturas de impulsión de un colector es excluir los cuartos de baño a la hora de determinar cuál es el circuito más desfavorable. ¿Por qué? Porque son recintos que suelen tener mucha carga, ¿vale? Son recintos pequeños, puede que incluso tengamos 24 o 25 grados de temperatura interior, tiene muy poca superficie, si añadimos que tenemos inodoros, lavabos, bañeras o duchas, etcétera, etcétera, no toda su superficie es panelable, entonces tenemos poca superficie para colocar suelo radiante y suele tener unos ratios de aporte térmico muy elevados. Entonces, esto nos permite excluirlos de ese cálculo y así nos aseguramos de que no serán los más desfavorables, ¿vale? Le aplicamos estas opciones a los 3 baños y ya tendríamos todo definido, ¿vale? Entonces ya el garaje ya no tiene cargas, aquí los cuartos de baño, la habitación esta, me ha recogido los resultados de Cipeter Loads, ¿vale? Por eso está activo y con un valor determinado, etcétera, etcétera. Aquí ya podríamos empezar a colocar circuitos, como os he mostrado antes, dibujando el perímetro de cada recinto que yo quiero que tenga suelo radiante. Pero para ello tenemos herramientas específicas que nos facilitan el uso, ¿no? Entonces, la de generar circuitos es una herramienta muy útil que lo que nos va a permitir va a ser que el programa nos coloque en cada recinto que dispone de cargas, ¿vale? Un circuito, ¿vale? Después ya ajustaremos dimensiones, etcétera, etcétera. Pero podemos partir
con una serie de opciones específicas, ¿vale? Que nosotros determinamos como por defecto. No hace falta ni que le coloquemos nombre a ese circuito porque va a coger el nombre del recinto sobre el que se va a disponer y el programa nos pide el tipo de trazado y si queremos filtrar, nos dice, por ejemplo, no coloques circuitos en recintos más pequeños de X metros cuadrados o más grandes de X metros cuadrados. Le damos a aceptar y ya nos hace una propuesta de circuitos. Además, como en este modelo geométrico me llegan las puertas, ¿vale? Están definidas en CIP Architecture, están definidas las puertas, pues ya sabe dónde está el hipotético inicio o entrada del circuito, ¿vale? Y ya sobre esto yo ya podría trabajar, ¿vale? Trabajar rellenando lo que me falte y también utilizando otra herramienta que a mí me parece súper interesante, que es la de dividir circuitos. Por ejemplo, este recinto es muy grande. Un circuito con este tamaño no lo vamos a colocar. Tenemos unas limitaciones de longitud máxima en tubería para evitar pérdidas de carga muy elevadas, etcétera, etcétera. Este pues tiene una geometría que tampoco invita a un trazado muy acertado. Pues con este dividir circuito yo puedo, por ejemplo, cortar circuitos existentes en distintos trozos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este pues lo podría cortar primero por aquí, por la mitad, me definiría 2, y ahora, por ejemplo, cortarlo por aquí, tendría otro circuito, incluso, pues, no sé, este por aquí. Como esta parte central va a ser zona de paso, pues puedo incluso borrar este circuito, no necesito este circuito, ¿vale? Aquí van a estar dispuesto el colector y todas las tuberías de paso que llegan a todos los circuitos, puedo borrar eso y definir el trazado. ¿Vale? Entonces, podéis ver cómo con pocos clics conseguimos rellenar nuestra obra, como si dijéramos, de circuitos. ¿Vale? Aquí, si me permitís, voy a hacer, para ser más rápidos, voy a hacer esta parte solo de la instalación para que veáis cómo hacer la instalación entera. Este lo voy a dividir también en 2 circuitos. Así, por ejemplo, y el acceso lo borro. Defino su trazado. El programa está trabajando por ahora con valores por defecto, no ha dimensionado nada, no conoce ni las longitudes de los circuitos todavía, ni necesidades, ni temperaturas de impulsión. No hay un colector todavía al que colocar, al que haya conectado los circuitos. ¿Vale? Pero una vez coloco el colector, le doy un nombre, con las opciones, todo lo que comentaba antes Sonia de los productos que tienen, que es el extracto, que es una válvula de presión diferencial, el armario, qué tipo de armario, si el que ha comentado que queda mejor acabado o el otro, ¿vale? Si queremos un termómetro también, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos seleccionar, lo disponemos y ya simplemente conectamos los distintos circuitos con ese colector, igual que hemos hecho antes en la obrita que partía del DXY. ¿Vale? Como veis, es bastante ágil y me permite ir definiendo todo. ¿Vale? Voy a hacer solo esta parte de la instalación para no entreteneros demasiado. Calculamos, dimensionamos y el programa pues ya calcula, determina una temperatura de impulsión para el colector necesaria para cubrir las cargas. Aquí veis, por ejemplo, que este circuito se le ha establecido una potencia requerida de 993 y se ha dimensionado la instalación de tal forma que con la temperatura de impulsión calculada en el colector y el salto térmico calculado para este circuito según esa norma, pues aquí podéis ver cómo aporta el calor que necesita aportar. ¿Vale? Se le exige 993 y con estos datos aportamos los 993.
Tenéis listados de comprobaciones en los que se especifica, se detalla el cálculo utilizado, de dónde sale ese 993, pues lo tenéis aquí, bien desglosado, paso a paso, ¿vale? Siguiente paso, una vez calculada la instalación, sería, pues, bueno, revisar las advertencias, pues a lo mejor ahí tenemos algún recinto en el que no estamos alcanzando la carga requerida o superamos un pelín la carga aportada, pero el siguiente paso sería calcular esa medición de rollos. Simplemente con esta herramienta, medición de rollos, le daríamos aquí y el programa ya automáticamente lo que hace es seleccionar el rollo o la opción optimizada de forma que el resto sea el mínimo, como os decía antes, ¿vale? Iríamos a medición. Como es la primera vez que calculo con esta obra, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser vincularse al Open BIM Database, que es donde está alojado el catálogo de Politer con la última versión de precios y demás, ¿vale? Con eso vamos a asegurarnos que estamos trabajando con la última versión con la última tarifa disponible. Una vez yo utilizo una tarifa disponible, como es el caso, ¿no? Se está actualizando, está descargando datos, yo trabajo mi instalación. Si después quiero mantener esa tarifa, no habría ningún problema, pero si quiero actualizarme a la última, no tendría más que dar a este botón, descargar la última versión, y me aseguraría que si han cambiado los precios, estoy utilizando los últimos, ¿vale? Y con medición, la varita que os he mostrado antes, seleccionamos el tipo de regulación que queremos utilizar. Pues en este caso me voy a ir a la 24, ¿vale? Me calcula todo lo necesario. Como os decía, yo solo he dispuesto circuitos con trazados. Pues eso implica una cantidad de paneles, una cantidad de tubería, el estrato que he seleccionado como opción en el colector, el distribuidor ha calculado automáticamente las salidas que tiene ese colector y me ha dimensionado el colector, el armario necesario para esas dimensiones, los codos guía, pues tengo 6 circuitos, me coloca 12 codos guía, válvula de presión diferencial, todo lo necesario, el aditivo que necesito en el mortero, las juntas de dilatación que comentaba Sonia, la tira perimetral necesaria, etcétera, etcétera, y la regulación. Y con todo esto, pues ya podría sacar los planos, como os he mostrado antes, con un PDF o a través de periféricos habituales que tenemos en CIPE, que pueden ser DXF, WG, no sé, ¿vale? En cualquier formato tradicional de plano. En este caso, pues puedo seleccionar un WG, me hace la propuesta en 1 a 1, aquí tendría la propuesta y ya podría pues aceptar, imprimirlo en formato de WG y después ya trabajarlo en AutoCAD, lo que fuera necesario, ¿vale? Por último, los listados que ya os he mostrado y también, no menos importante, o sea, tenemos una medición, un cuadro de materiales, los resultados de cálculo, pero también ese cuadro de materiales, esa medición que nos ha generado el programa, la podemos exportar en formato BC3 y utilizarla en herramientas de gestión de presupuestos, pues como podría ser Arquímedes si trabajas con CIPE o otras aplicaciones que gestionan los presupuestos a partir de ficheros en formato BC3, ¿vale? Esto nos generaría un BC3 que podríamos importar y trabajar allí e incluir en el presupuesto de nuestro proyecto, ¿vale? Como estamos trabajando en ese flujo de trabajo OpenBIM, pues puede que nuestro cliente a lo mejor nos haya pedido la instalación, simplemente la parte de suelo radiante, o le hayáis pedido, por ejemplo, a Politer, oye, os ponéis en contacto con la oficina de Politer y le decís, tengo este proyecto en BIM Server con mis cargas calculadas, con mi geometría definida, he calculado, no sé, la estructura, la electricidad, lo que sea, me gustaría que me calcularas la instalación de suelo radiante. Pues podéis invitar al proyecto a la oficina técnica de Politer, ¿vale? Ellos calcularos la instalación, por ejemplo, ¿vale? O Politermo o vuestro compañero que es especialista en cálculo de este tipo, ¿vale? Ellos os calcularían la instalación, le darían a compartir y como están vinculados a ese proyecto, al darle a compartir, el programa lo que va a hacer va a ser volcar en ese proyecto los resultados de la instalación de suelo radiante. La medición, los planos, los listados de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que, al final, cuando el programa ya lo tenga todo generado y nos muestre aquí que ya está compartido y todo subido,
podríamos ir a nuestra parcela dentro de la plataforma de BIM Server Center. ¿Vale? Aquí ya nos dice que ya está todo. Entonces, aquí, si os fijáis, pues esto está subiendo. Aquí nos está indicando que está subiendo toda esa información a la nube, a BIM Server Center. Yo me iría a mi parcela en la plataforma, ¿veis? Y aquí, hace unos segundos, se acaba de añadir este fichero o esta carpetilla, ¿no? con información del sistema de software. Entonces, yo lo que podría estar visualizando desde mi casa, no olvidéis que esto es un navegador web, desde el navegador, desde donde yo esté, en mi oficina, donde sea, puedo visualizar, pues mira, la medición o el plano que ha generado mi compañero o la oficina técnica de Politer con esta obra. Pues aquí podría visualizar el plano, descargar este PDF y visualizarlo, ¿vale? Esa medición en BC3, ese presupuesto en PDF, pues, ¿cuál es la oferta de esta instalación? Pues aquí la tenéis. Con un clic, yo he compartido los resultados de mi obra y vosotros, como miembros de ese proyecto, pues podréis estar visualizando los resultados, ¿vale? Lo interesante de todo esto, y que es una de las ventajas que nosotros, una de las mayores ventajas que creemos que tiene este flujo de trabajo PEMBIM, es que mi fichero con mi instalación es mío. Está utilizándose en esta aplicación, está guardado en mi máquina, se llama ejemplo bim.srpol, y esto no lo toca nadie. Esto no lo puede ver nadie, salvo que yo se lo envíe por correo y yo lo comparta de otra forma. Pero lo que sí van a ver es lo que yo comparto. Y lo que yo comparto son los resultados de este cálculo, ¿vale? Que es lo que os acabo de mostrar en BIM Server Center. Aquí tenéis todos los resultados, ¿vale? Es como un añadido. Aquí había arquitectura y cargas térmicas, pues ahora también hay resultados de la instalación de suelo caliente, ¿vale? Y poco más, o sea, aquí ya veis en el 3D además esto quedaría integrado. Si nos vamos a la vista 3D, podríamos ver ese modelo geométrico trabajado con detalle, con mobiliario interior, con todo lujo de detalles que se puede haber hecho en el CIPE Architecture, pues lo podríamos ver. Y además, ahora ya lo veríamos con el suelo radiante integrado que acabamos de calcular nosotros. ¿Vale? Aquí veis, lo puedo asomar por las ventanas, podría incluso entrar dentro del edificio y visualizar, ¿vale? Puedo desactivar la visibilidad del modelo geométrico o hacerlo semitransparente para ver dónde está colocado el colector. Esto además interactúa con las aplicaciones que tenemos de realidad aumentada y de realidad virtual. Sé que podréis estar viendo con las gafas esta instalación en 3D, pero sobre todo, y creo que es la clave, estáis trabajando con los criterios que Politerm ha establecido para el cálculo, con los productos actualizados a la última versión de la tarifa del fabricante, y eso al final pues da cierta tranquilidad. Y sabiendo sobre todo que si tenéis cualquier duda, queréis preguntar algo, tenéis el soporte técnico de CIPE detrás y además pues también, como no, al propio fabricante que os puede apoyar en la realización de este tipo de proyectos. ¿Vale? Bueno, creo que os he dado mucha información. Hemos empezado una hora desde cero, os he enseñado el programa, hemos interactuado con un modelo BIM. Son muchas cosas las que hemos visto. Como la charla está programada de hora y media, de 12 a 1:30, todavía nos quedan 10-15 minutos. Si os parece, lanzamos, no sé, una ronda de preguntas o voy a echar un vistazo a lo que tenemos por aquí en las preguntas que los usuarios han ido o que habéis vosotros mismos habéis ido haciendo a lo largo de la presentación. Activo la cámara para que veáis que sigo físicamente aquí, que no soy ningún bot que va hablando ni nada. Aquí Voy a sigo. aprovechar una cosilla para comentarles que si tienen cualquier duda con respecto a esto, aparte de llamarnos y demás, nos pueden mandar un mail al correo de técnico4@politer.es y entonces cualquier cosilla que tengan pues lo pueden mandar a nosotros ahí directamente y lo vemos sin problema. Perfecto. Entonces, había preguntas por aquí, creo. A ver si las veo por aquí.
Vale, bueno, aparte, como comenta Sonia, esa dirección de correo, si lo que tenéis son problemas más de manejo con la herramienta a nivel de server, no conseguís vincular un proyecto con la obra, cualquier cosa, podéis ponerlo en contacto también con soporte@cipe.com, ya sabéis que tenéis el departamento de soporte ahí para lo que necesitéis. Y voy a echarle un ojo a las preguntas, que las tengo por aquí, que creo que había alguna que igual era interesante. A ver, mira, comentaba Javier antes, Sonia, si la placa alfa es necesaria ponerla o se puede conectar directamente en los termostatos a los cabezales. Pregunta un poco más técnica. Supongo que Esa será pregunta, sí, eso te iba a decir, la pregunta es así un poquito más técnicas. Nos llamáis después y lo intentamos hablar con el exacto. departamento técnico, que es algo más específico, y tampoco Sí. quiero yo meter la pata. No, a ver, yo desde el punto de vista del programa, al final, nosotros, en función del tipo de regulación que tú hayas seleccionado, el programa te propone una relación de materiales necesarios según los criterios del fabricante. Si después queréis algo un poco más específico, pues eso, lo he dicho, os ponéis en contacto con Politer y quién mejor que ellos para hablar de sus productos. A ver, después se comenta aquí, por ejemplo, en una estancia grande de, por ejemplo, 200 metros cuadrados, ¿qué criterio deberíamos seguir a la hora de colocar juntas de dilatación dentro de esa estancia? Vale, Vale. eso nosotros tenemos el manual técnico que vuelvo a lo mismo, quien no lo tenga, que nos lo solicite, porque ahí sí que es verdad que queda definido todo ese tipo de cosas, cuándo colocar la junta de dilatación, cómo instalar ciertos elementos de la instalación y demás. Entonces, quien quiera resolver dudas más de obra, más técnicas, que nos solicite la información porque se la hacemos llegar y seguramente ahí lo tengan todo resuelto. Incluso también a la hora de saber más o menos la superficie que puede cubrir un solo circuito, como ya Gaspar ha mostrado que tenemos estancias muy grandes y tenemos que dividir en X número de circuitos, todo eso viene definido en el manual técnico y dependiendo de la separación de tubo con la que trabajemos, podemos cubrir una superficie u otra. Entonces, quien necesite una información un poco más específica, que nos lo pida, que se lo mandamos. Perfecto. Ahí en ese sentido, también como pincelada que no había comentado, cuando el circuito es muy grande y acorde a esos criterios que comentaba Sonia de longitudes máximas o superficies máximas que puede cubrir un circuito, el programa te hace una estimación del número de circuitos que necesitas. ¿Cómo recortarlo? ¿Por dónde dividir ese macrocircuito en circuitos más pequeños? Ya es decisión del técnico. Pero por lo menos el programa, en función de ese paso que has seleccionado y de la superficie que cubre el circuito, te orienta y te dice, pues para este paso necesitas 4 circuitos. Pues tú ya busca cuál sería la separación óptima en función de dónde vaya a colocar el colector, de cómo va a ser la distribución, etcétera, etcétera. Y en los productos, pues lo que os decía, al final nosotros colocamos simplemente tubos, colectores y circuitos, o definimos superficie para paneles. El resto de productos se estima en base a criterios, con la experiencia de Politer detrás. Entonces, habrá alguna obra en la que habrá que ajustar esas juntas de dilatación un poco más específicas, pero el criterio general yo creo que cubre un porcentaje muy elevado de casos. ¿Vale? Consideramos el perímetro de todos los recintos, pero después si hay divisiones entre circuitos, pues ahí ya vendría un poquitín el detalle y ahí sí que convendría echar mano del especialista para que nos orientara. ¿Vale? Comentaba también, preguntaba Javier, si una vez dimensionado es posible exportar los colectores con esos caudales para dimensionar las tuberías que hay aguas arriba o hay que hacerlo manualmente. El programa, por ahora, el programa que se va a encargar del aguas arriba de una instalación de distribución de agua dentro de lo que es el entorno OpenBIM es el CPH BAC Hydronics, ¿vale? Estamos actualizando, remodelando el programa y uno de los cambios que pretendemos incluir en ese programa es que lea los resultados de OpenBIM Politer. Entonces, si tú ya has calculado una instalación, tienes un colector con un caudal, una pérdida de carga calculada y una temperatura de trabajo necesaria, esos datos viajarán a CPH Bag Hydronics de forma que tú puedas calcular pues, de productor a ese elemento terminal
incluso ampliar la instalación. Pues si vas a colocar también fan coils, vas a colocar, no sé, algún toallero en algún cuarto de baño o cualquier elemento adicional, pues vas a poder dimensionar esa parte de la instalación en Hydronics. Por ahora es a mano. Es decir, tú en Hydronics colocas un colector y tienes ya los datos calculados en OpenBPolyTel, puedes disponer ese colector con ese caudal y esa pérdida de carga. Pero en la hoja de ruta está que este tipo de instalación viaja en ese sentido para que puedas realizar el resto de la instalación en esa herramienta. Cargar PDF, bueno, ya os he mostrado que aparte de DXF, de WG, teníais ficheros de imagen y el PDF es uno de los formatos que acepta para trabajar como plantillas. Después ya preguntas específicas, yo creo que ya de funcionamiento, como cómo controlar la temperatura en el suelo refrescante en verano en el cuarto de baño. Se entiende que no existe termostato y los cuartos de baño y va libre. Eso yo creo que ya es más instalación, más funcionamiento. Ese tipo de preguntas yo creo que más para Polytherm. El programa lo que sí que hace cuando trabajamos... Exacto. Cuando trabajamos con refrigeración, el programa lo que sí que controla es de alguna forma la temperatura de rocío para evitar impulsar temperaturas o dimensionar la instalación para temperaturas que después puedan provocar condensaciones. Consideramos temperaturas exteriores o temperaturas interiores en función de... hay una opción de cálculo que lo que determina es, en las opciones de cálculo del suelo radiante, si tenemos sistema de deshumectación o no. Si lo tenemos, pues lo que miramos son las temperaturas interiores. Ya hay un sistema que las mantiene, se supone. ¿Que no lo tenemos? Pues nos basamos en condiciones exteriores. Al final, uno de los datos que definimos en la obra son las temperaturas exteriores, un emplazamiento que determina una temperatura de rocío para esas condiciones extremas de verano. El programa controla ese tipo de cosas. Pero lo que es ya funcionamiento de la instalación y manejo de la instalación, Departamento Técnico de Polytherm, que son los que saben. Bueno, preguntan también por la presentación de hoy. La presentación la estamos grabando. Entonces, el vídeo después, Polytherm, Sonia, ¿no? Sí, nosotros lo subiremos después. Se quedará subido en nuestra página web y lo podéis ver cuando queráis. Estará disponible para visualizarlo. Bueno, el suelo refrescante creo que ya lo he comentado. Lo que hacemos, los criterios del suelo refrescante es dimensionamos la instalación para calor, ¿vale? Y esos mismos caudales después los utilizamos en refrigeración con con esos criterios que hemos comentado de la temperatura de rocío. Utilizamos esos caudales, pero con temperaturas de impulsión que eviten las condensaciones. Entonces, la refrigeración pues siempre se nos va a quedar a lo mejor un poco cortita si no tenemos sistema de deshumectación o vamos limitados por temperatura de impulsión en nuestro colector. El sistema RIR-RAS no está aún disponible para realizar los cálculos, ¿no? A ver. Sí, está ya, sí, está ya incluido. Yo diría que sí. Aquí tenéis, a ver, ¿dónde está? Aquí no está. Bueno, esto habrá que verlo, pero sí que debería estar. Yo diría que en la última sí que se llegó a meter. Sí que debería. No, estoy como la obra que estoy utilizando, a lo mejor ha pillado un catálogo anterior o algo del catálogo anterior, pero sí que debería de estar por aquí el RIRRAS. De hecho, juraría que aquí en las opciones generales lo veía. Aquí sí, está, míralo. RIRRAS, aquí está. O sea, que sí que debería de... Lo revisaremos para que aparezca, si no está apareciendo, y debería de estar disponible. Incluso a nivel medición, juraría que aquí tenemos todos los productos que estamos manejando del último catálogo y aquí está, aquí lo veis, el RIRRAS 24, 40 y 48. O sea, hay que revisar ese panel. Sí, porque nosotros hemos hecho cálculos ya con él, es decir, tiene que estar... Si no está aquí, es por el ejemplo o cualquier cosa, pero tiene que estar. Exacto. Lo revisamos y lo añadimos. Criterios debe tener el plano en DWG. DWG en teoría no debería... Lo más simple posible.
Exacto, no hay limitaciones, Para que no pero ya pese. sabéis, cuanto mayor detalle tenga, pues más le va a costar gráficamente al programa moverse a través de ese plano. Explosionado, que no tenga, ¿cómo se llama esto? Las referencias externas Referencias externas. y todo ese tema, pues intentar que sea lo más simple posible. Pero ya os digo, como incluso manejamos imágenes, tienes un DWG muy complejo, no sabes manejarte con AutoCAD, puedes hacer una captura de pantalla y con esa imagen trabajar después de la instalación, o sea que no habría ningún problema. Como puedes escalarlo, puedes después manejarlo. Poco más, bueno, hay algunas preguntas que seguís preguntando incluso, a estas horas todavía seguimos preguntando. Si os parece, las preguntas que hayan quedado en el tintero, porque ya no queremos restaros más tiempo y ya es la hora, le echamos un vistazo y si vemos algo bastante interesante nos ponemos en contacto con los que hayan hecho la pregunta y os la respondemos, ¿vale? Poco más. Por mi parte, Sonia, muchas gracias. Nada, gracias a ti, gracias a todos los que han estado ahí aguantándonos el sermón. El sermón, yo me he encargado de un buen cacho y de dormir a la gente, pero vamos, la intención era esa, que conocierais los productos de Politer, que conocierais la herramienta, que no le tengáis miedo, que la utilicéis, que hagáis muchos proyectos con ella y eso, a Que que van a cualquier tener duda ya soporte de sabéis. parte de todos, o sea que quien se anime, soporte va a tener. Por nuestra parte y por la de CIPE, sin problema. Exacto, exacto. Así que, sin más, espero que haya sido de utilidad. La podréis volver a ver en cuanto se publique en la página web de Politer. Y nada, lo dicho, un placer y hasta la próxima. ¿Vale? Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Un saludo a todos.